Bueno, Miguel, mencionabas tu rol de periodista, como también formás parte de un medio de la comunidad judía. ¿Qué rol cumplen los medios hoy para difundir este tipo de trabajos en comunidad? A ver, yo creo que la responsabilidad de los medios es fundamental y qué bueno poder mostrar buenas noticias, como dije hace un ratito. Yo creo que tenemos que entender como periodistas, como comunicadores, que tenemos una responsabilidad social. No alcanza simplemente con informar, sino que hay que tratar de formar a la gente. Y en eso los medios tenemos una importancia fundamental, poder distinguir entre lo verdaderamente valioso, lo anecdótico, entre lo que realmente es constructivo y lo que no es, y poder poner una pausa a veces, porque parecería que en este mundo donde estamos hiperinformados, estamos cada vez menos formados. Entonces digo, como medio de comunicación, es la única radio judía en el mundo hispanoparlante que tiene 30 años, nuestra tarea, siempre hay pilares muy claros que tienen que ver con los valores de la santidad de la vida y de poder justamente tratar de tener la sensibilidad para aquel que no le está pasando bien, ir y ayudarlo sobre todo a obtener una mejor vida. El hecho de que pertenezca a una comunidad tan particular o tan antigua como la judía, ¿implica que no haya comunicación con otras comunidades? No, para nada. De hecho, en la radio tenemos más de un 50% de la audiencia que no es de la comunidad. En las redes sociales creo que un 80% no es de la comunidad. Nos interesa que sea así, que seamos un puente abierto. Digamos, tenemos temáticas propias de nuestra propia identidad, que nos encanta compartirlas, y tenemos espacios de diálogo, como por ejemplo con el imán, donde semanalmente tenemos un encuentro de diálogo judeo-musulmán, donde nos enriquecemos en todo lo que es distinto y también en todo lo que es similar. Tenemos mucho siempre en común, sobre todo lo que tiene que ver con la vocación de entender de que Dios nos creó diversos y que es bueno que seamos distintos, pero que tenemos mucho para enriquecernos del que es diferente. Enriquecerse con el que es similar es casi egolatría, ¿no? Es mirarse al espejo, poder conocer al que es distinto y poder encontrar en el distinto algo que nos nutra es absolutamente fundamental, por lo cual en ese sentido nos parece fantástico el poder compartir con musulmanes, con cristianos, con agnósticos, con seres humanos diversos como es este mundo que nos toca, y en eso nos parece que siempre tenemos mucho para seguir creciendo, y nosotros desde nuestro humilde lugar tratar de, como pueblo milenario, aportar de nuestra experiencia histórica, una experiencia histórica que no siempre ha sido simple. Nosotros conocemos bien lo que es el dolor de la pobreza, conocemos bien lo que es el dolor de la persecución, con lo cual si nosotros que hemos vivido momentos tan duros y que muchas veces los seguimos viviendo, no somos sensibles al dolor del otro, no hemos aprendido, con lo cual queremos justamente que desde ese lugar tenemos algo para compartir con aquel que por ahí está esperando una palabra, un abrazo y sobre todo además ayuda concreta cuando se requiere, que nos parece que es la mejor manera de transmitir nuestros valores. Rabino, ¿cómo se trabaja justamente en comunidad con otras comunidades? Bueno, por ejemplo, una de mis primeras actividades oficiales con otras comunidades fue con el padre, el doctor Gustavo Esteche, que me abrió las puertas a todo lo que es las cárceles federales. Entonces, mi trabajo con él, que no sabía al principio cómo podría llegar a ser, porque uno puede pensar que, como decía recién el señor Steuermann, la comunidad judía es muy antigua y también ha tenido ciertas dificultades en sus momentos, con pobreza, con persecuciones, con incomprensiones, con discriminaciones y demás. Bueno, en mi caso fue completamente distinto. El padre Esteche me recibió él mismo, fuimos a su oficina y me dijo estas palabras: contá con todo nuestro apoyo, contá con todo mi apoyo, en sentido de contar con todo nuestro apoyo, dijo. Y eso ha sido así en todo momento y en todas las actividades que yo he hecho, con nuestros internos judíos y con todo aquel que se acercara. Esta amistad que creció en todos los años estos que estuvimos trabajando juntos también, se trasladó a que ahora pueda visitar su propia casa, que todos ustedes aquí en la parroquia del Cristo del Perdón, en el lugar que me siento muy, muy a gusto y realmente veo
que el trabajo que ha hecho tiene su fruto. Me siento de alguna manera asociado a esto, en la amistad, en la hermandad que siento con el padre Gustavo. Se hablaba en los discursos de que a veces las distancias son más puestas por los humanos que por Dios, y me gustaría saber cómo es esa comunicación entre religiones que vienen de una misma base, pero que se practican quizás diferente. Se practican quizás diferente y se practican diferentes si cada una tiene su propia idiosincrasia, su manera de celebrar, su manera de pensar. Pero esto es algo folclórico, es algo que tiene que ver con lo de uno. Sí, realmente a mí me gusta el judaísmo, me gustan las comidas judías, las fiestas judías y todo lo que significa el judaísmo, el estudio y demás. ¿Cómo nos comunicamos con las otras religiones, con las otras fe? Porque justamente tenemos un creador en común. Entonces hay algo que es anecdótico, que es folclórico, que es muy lindo todo, practicarlo y demás, que es muy bueno para mí en este caso y para cada una de las religiones y los religiosos también. Pero en realidad lo que nos une es el Creador. Y estamos acá hablando del Creador del universo, el Creador de Adán y Eva, que son la primera pareja, y después de ahí venimos todos. Entonces la hermandad es algo simple, no es algo complicado. Entonces cuando se practica esa hermandad, se tiene justamente esto, estar aquí en este momento que me siento muy bien, muy a gusto, muy conforme. ¿Una palabra de aliento para los que estén del otro lado mirando? El pueblo de Israel ha tenido muchas dificultades a lo largo y a lo ancho de la historia, de la geografía, digamos. Y siempre se ha sobrepuesto. ¿Por qué se habrá sobrepuesto? Por los valores de la fe. Por esa fe que hay que tener en todo momento. El Creador no abandona, el Creador siempre te va a tender una mano. No hay que cerrarle la puerta al Creador, hay que rezar, hay que hablar, hay que ir al templo, ya sea al Cristo de Perdón, a la sinagoga, a la mezquita, o caminar por la calle y hablar con el Creador. Porque el Creador, si Él creó la lengua, el oído, la voz, también escucha, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es hablar con el Creador y el Creador da las posibilidades luego de encontrar todo lo que una persona va a ir necesitando, siempre por el camino del bien, siempre por el camino de la honestidad. El Creador responde. Gracias. Por favor. Decías en el discurso, contabas un poco tu historia, que hace 5 años que estás viviendo en Argentina, pero que en realidad vos venís de la otra parte del mundo, que es Alemania. Contanos qué es lo que te trajo a Argentina. Sí, en mi caso lo que me trajo es, yo soy musulmán de cuna, y en mi caso encontré a través del Islam, a través del camino que elegí en forma del Islam, encontré la paz y la tranquilidad. Y me siento cerca a Dios, siento que Dios me escucha, me ama. Y en ese sentido tomé la decisión y dediqué mi vida para ser imam, que es un teólogo islámico que se dedica al servicio del Islam, al servicio de Dios. Y en nuestro caso la comunidad musulmana Ahmadía me asignó para servir en esa causa aquí en Argentina y para ayudar a la sociedad en encontrar la fe, la esperanza y el amor y acercarnos al Creador. Entonces mi trabajo acá es justo el trabajo como se puede decir embajador de la paz, porque Islam literalmente significa paz y un musulmán es alguien que transmite paz con su mano y con su lengua. ¿Cómo te recibió Argentina? Muy bien, creo que el mejor ejemplo tenemos acá, que ustedes me recibieron con tanta calidez, con tanto amor y casi me siento acá en casa, ¿sí? Y eso es también creo que algo muy lindo. Es cierto que tenemos nosotros, y ahora me siento cada vez más argentino y menos alemán, creo que tenemos muchas dificultades, tenemos ciertamente problemas culturales, sociales, pero hay que destacar también las cosas lindas que tenemos. Una cosa es por supuesto la fe que veo acá en comparación con otros países, que la gente a pesar de todas las dificultades económicas, sociales, no pierde la fe en Dios, no pierde la esperanza. Y otra cosa es la calidez, la apertura hacia el extranjero, hacia el otro. Y en ese sentido yo diría que sí hay ignorancia, hay ciertos prejuicios, en nuestro caso contra los musulmanes, pero yo no lo definiría como islamofobia, ¿sí? Sino que es simplemente como ahora pasó, recién una persona se acercó,
tiene 82 años y dijo que nunca ha hablado con un musulmán, pero siempre tenía ganas de hablar, comunicarse con un musulmán. Y creo que eso es lo que pasa a muchos argentinos, que tienen lamentablemente ciertos prejuicios, estereotipos, debido a las noticias que reciben. Pero en su corazón, o yo diría, en sí no odian a los musulmanes, no tienen una hostilidad contra los musulmanes. En ese sentido, si alguien quisiera acercarse a la comunidad musulmana, ¿cómo puede hacer? Porque es real que no son comunidades que estemos habituados a ver en territorios, por ejemplo, como Moreno. En ese caso pueden comunicarse a través de las redes sociales con nosotros, con la comunidad musulmana Ahmadía, y por Instagram, por Facebook, por Twitter, bajo el nombre Ahmadía ARG, o puedo incluso dejar mi celu, que es 11 27 79 37 17. Entonces cualquier consulta, cualquier duda, cualquier información que quieran recibir sobre el Islam, con mucho gusto. Y nosotros hacemos mucho hincapié, incluso por eso invité también a un hermano musulmán que es de acá, local. Mucha de la gente piensa también que musulmán es algo muy lejano, ¿sí? Pero en mi caso soy alemán, pero la mayoría de nuestros miembros son argentinos, son de acá, nacieron acá, se criaron acá y son musulmanes. Entonces no es algo muy lejano, muy distinto. Y también en ese sentido, que vivimos en un país cristiano o con una mayoría cristiana, la ética o la moralidad, hay muchas cosas que nos unen. Sí, hay muy pocas cosas que nos diferencian, pero la base, el núcleo es que cada religión se basa en la paz, en amor o en amar a Dios a través del amor o el cuidado al prójimo. Y creo que hay que fortalecer y promover ese mensaje. Bien. En ese sentido, justamente hablando de musulmanes que son argentinos, ¿cómo llegas vos a la religión y cómo se practica en el día a día? Bueno, podría decir que en toda mi crianza nunca me vi influenciado por una creencia religiosa en particular, así que puedo decir gracias a Dios que elegí Islam 100% por voluntad. Y creo que no estaba en una búsqueda espiritual activa, pero sí que estaba en una búsqueda de entender cuál era mi función en esta vida, entender también cómo puedo mejorar la sociedad que me rodea. Muchas veces consumimos muchas lecturas políticas, económicas, filosóficas que intentan dar una respuesta a cómo enfrentar los problemas que vivimos y cómo resolverlos. Y encontraba siempre un fallo, una traba en esas respuestas. Pero cuando me encontré con Islam, un libro que para mí es revelado enteramente por Dios, que es perfecto, encontré una pureza distinta a la letra de un hombre que puede confundirse y puede imbuir sus pensamientos a veces de estigmas o cuestiones políticas o ideológicas muy particulares de sí mismo. Mencionás que estabas en una búsqueda. ¿En qué edad o a qué edad más o menos te hiciste parte de esta religión? Bueno, puedo decir que abracé o me dejé abrazar por el Islam hace 3 años aproximadamente. Y sí, ahora tengo 23 años, así que a los 20 años más o menos, pero siempre estuve muy interesado por un poco la investigación de la historia, de la humanidad, de por qué tropieza tantas veces con la misma piedra. Y es gracioso, triste y esperanzador a la vez encontrar en los textos religiosos un mensaje sobre eso, una exhortación que nos dice: se confundieron muchas veces, pero acá está la enseñanza, acá es donde a lo que deben apuntar. Y cuando uno pone en práctica eso, que es muy importante, no solo dejarlo en la teoría, sino ponerlo en la práctica, y ve que realmente nos llena espiritualmente de paz y también transmite paz a los demás, uno encuentra que sí, la respuesta está por ahí, sin duda alguna. Y por último, el trabajo en la comunidad. ¿Cómo se genera la coordinación entre diferentes religiones, diferentes creencias? Bueno, particularmente en lo que es Ahmadía nos consideramos una gran familia, entonces las barreras se rompen totalmente. Incluso hace tiempo vinieron unos hermanos de otro país, de Inglaterra, y era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Esa sinergia particular, como decía el primo ahí judío, es impecable y emana también de ese sentido de que todos venimos de un mismo creador. Y yo creo que si toda la humanidad entendiéramos este concepto fraternal, humanitario tan enorme, podríamos cambiar enormemente. En el Sagrado Corán, nuestro libro sagrado, hay un momento en el que dice que si todos tiramos de la cuerda para el mismo lado, compitiendo en las buenas obras, la brecha que existe entre uno y su enemigo se va a hacer tan estrecha que van a ser amigos fraternales. Y eso también ocurre con las demás religiones. Cuando realmente apuntamos a un bien común, una acción pura y honesta, se rompe cualquier distancia.
Y hablando de distancia, Gustavo, sos como de alguna forma el núcleo quien impulsa esta unión, esta comunión entre religiones. Contanos qué es lo que a vos te motiva como padre, como sacerdote que trabajaste hace tantos años en La Reja a generar este tipo de vínculos. ¿Qué me motiva? Me motiva muchas veces la necesidad de caminar con otros, me motiva saber que hay un Dios que nos quiere que quiere que estemos juntos, que nos quiere juntos, me motiva muchas veces saber que nos necesitamos, y después una motivación quizás más bien personal o vocacional ha sido siempre el ámbito de la cárcel. Yo hace muchos años, ya más de 20 años que estoy en las cárceles federales, donde hay mucha necesidad y donde hay distintas realidades. Te lleva a valorar la vida, te lleva a valorar la fe, te lleva a valorar al otro como algo esencial, necesario. Entonces, de mi rol, como decía por ahí Saúl, de acompañar a aquellos que van cayendo en las cárceles privados de su libertad, de respetar su fe, su religión, su nacionalidad, su cultura, y eso te lleva a abrir un poco la cabeza, ¿no? Abrir muchísimo la cabeza, no quedarte solamente con que, o porque sos católicos, esta es la única verdad, sino abrir la cabeza para poder convivir y relacionarte con los otros. O sea, me motiva la alegría de saber que Dios quiere una gran familia y que somos parte de esa familia a pesar de nuestras diferencias y nuestras certezas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, cuando esto toma forma, toma un lugar en el territorio, ¿cuáles son las repercusiones que vos encontrás dentro de tu comunidad? Más allá de los fieles, digamos, hay mucha gente que se acerca diariamente a la iglesia pidiendo refugio. ¿Cuál es la repercusión de estos encuentros? Para mí la repercusión del encuentro es darse cuenta que podemos caminar juntos, más allá de la necesidad de una bolsita de comida o de un plato de comida o de un abrigo, que es posible en la vida caminar con otros, ¿sí? Porque a veces tenemos banderas de distintos colores que nos van haciendo más mal que bien. Entonces, que es posible caminar juntos, que es posible que vivamos la fe en distintas comunidades o mirar la vida de distintos lados, pero podemos caminar juntos. La repercusión en la gente es saber que podemos caminar con el vecino juntos, que podemos estar juntos, que podemos respetarnos y valorarnos a pesar de nuestra diferencia. Eso repercute mucho en nuestra comunidad. Sí, sí, muchísimo. Y por último, más allá de que en el discurso nosotros lo tenemos, la invitación al que esté mirando de poder acercarse y de brindar una ayuda, porque se ve que la necesidad es un montón. Sí, la necesidad ha crecido, sabemos que hoy vas a comprar y no te alcanza la plata, eso nos pasa a todos, entonces la invitación es acercarse a las comunidades. Aquí estamos en la comunidad Cristo del Perdón, de Storni 1338, un año muy especial porque estamos cumpliendo 50 años como vida de parroquia, entonces decía esto, hay cositas que a veces miramos en nuestra casa y para ahí no lo estoy usando, entonces traerlo porque otro lo necesita, ¿sí? Hemos recuperado la jornada médica, estamos haciendo feria de lo que tengamos y lo que podamos para poder comprar remedio, o sea, hoy si vas al médico y no tenés para comprarte el remedio, estamos más o menos en la misma, entonces y motivarlos a que podamos ayudarnos. Argentina siempre ha sido un país muy solidario, somos solidarios, nos necesitamos porque el frío llega, nos golpea fuerte, nos hace mal, nos enfermamos, necesitamos la medicación, el abrigo y la comida, y es un día, como decía hoy, también acompañarnos, así que sí, muchas gracias.